¿Cómo están todos? Un saludo en estos días donde la gente por tradición recuerda el sacrificio de Jesús, lo que llaman la Semana Santa, la Semana Mayor. Y en estos días, en películas, series, videos, festividades, peregrinaciones, hay muchas cosas alrededor del mundo recordando, bueno, en los países cristianos obviamente, recordando o haciendo memoria del sacrificio de Jesús en la cruz. Y nosotros queremos aprovechar esta semana para compartir el Evangelio. Estamos preparándonos en las células y el tema de hoy es como para que ustedes como líderes puedan tener un panorama global de lo que significa la muerte de Jesús, de lo que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Obviamente no es todo lo que significa, porque se necesitarían horas y horas y horas tratando de explicar cada detalle de todo lo que ocurrió en esas horas de que el Salvador dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Pero bueno, hoy quiero que tengan una visión panorámica que les ayude al momento de presentar en las células todo lo que Jesús sufrió por nosotros en la cruz. El tema de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 53, el libro de Isaías capítulo 53, versículo del 1 al versículo 12. Dice así la palabra: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. El tema para hoy es el precio de nuestra salvación. Hablar del sacrificio de Jesús en la cruz, su significado, sus propósitos, es un tema central en la Biblia. La cruz de Jesús es el eje, es el tema predominante, es el tema más importante de las páginas de la Escritura. Como creyentes necesitamos tener un entendimiento profundo acerca del sacrificio que Cristo hizo a nuestro favor. ¿Por qué necesitamos entender a profundidad
el sacrificio que Él hizo por nosotros, para valorar la salvación tan grande que Él nos ofrece, que Él conquistó a través de su sacrificio en la cruz. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande? Eso es lo que dice la Biblia. Una salvación tan grande, tan inmensa. Es un regalo maravilloso, es un regalo inmerecido, es un don de la gracia y la misericordia de Dios cuando Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, no podemos descuidar esa salvación tan grande y necesitamos entender, necesitamos profundizar en el significado, necesitamos saber lo que Él padeció y lo que Él conquistó en la cruz a nuestro favor. Y como decía hace un momento atrás, obviamente llevaría horas tratando de explicar cada uno de los propósitos, de los significados de la muerte de Jesús. Pero quiero dar como un resumen usando el libro de Isaías, capítulo 53, que es uno de los capítulos de excelencia que habla del sacrificio, de los sufrimientos, de los beneficios que el Mesías iba a traer al morir en la cruz por nosotros. Entonces vamos a estudiar el precio de nuestra salvación. Y lo primero que quiero destacar en Isaías 53 es que en la cruz Jesús pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Escuchamos siempre en las predicaciones que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo, que la salvación es un don que se nos ofrece gratuitamente. Y aunque por un lado es verdad, es un regalo, es algo que se te da con una gracia inmerecida, pero ese regalo costó dinero. Bueno, no costó dinero, tuvo un precio muy alto, costó un precio muy alto, es lo que vamos a estudiar. A nosotros se nos ofrece gratuitamente, pero el que lo compró, en este caso Jesús, Él pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Y quiero destacar algunas frases, algunas palabras de Isaías 53. El primer precio que Jesús pagó por nuestra salvación es que Él fue objeto de rechazo, de menosprecio y de burla. El versículo 2 dice: no hay parecer en Él, ni hermosura. Su aspecto, el aspecto de Jesús en la cruz, no tenía esplendor, ni honra, ni alabanza. La cruz era un lugar de vergüenza. La cruz era un lugar donde era el castigo que se le daba a las peores personas, a los delincuentes más terribles, más malvados, a la gente que había cometido delitos atroces. Morir en la cruz para los judíos era símbolo de maldición, porque ninguna persona común o corriente moría en la cruz, solamente era reservado para lo peor de la sociedad. Entonces, en la cruz Jesús no tuvo ni honra, ni esplendor, ni alabanza. Solo encontró burla, solo encontró desprecio. En la cruz Él sufrió vergüenza. En las películas y en los dibujos que vemos de la crucifixión, vemos a Jesús clavado en la cruz con un taparrabo. Pero la verdad cruda es que cuando crucificaban a alguien, lo crucificaban desnudos, con sus genitales expuestos. Porque el propósito de la cruz era avergonzar, era humillar de una manera terrible a la persona que era crucificada. Y por eso lo crucificaban desnudo, para avergonzarlo, para exhibirlo de una manera pública, de una manera descarada. Y Jesús fue objeto de rechazo, de menosprecio y de burla. Dice el versículo 2, Él fue despreciado. La palabra despreciado fue tenido como alguien vil, como lo peor de la sociedad. Fue desechado, dice. Desechado fue tratado sin ningún valor ni aprecio.
Por eso se le llama a los vasos, platos, cucharas desechables. O sea, solo lo usas, una vez que lo usas ya no sirve, ya no vale nada, ya solamente es para tirar a la basura. No tiene ningún valor, ningún aprecio. No hay nada que se pueda rescatar de él. Y en la cruz Jesús fue desechado como alguien inservible, como alguien que no tenía valor, como lo peor de lo peor. Dice el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura. La palabra impío es un malhechor, una persona malvada, digna de la peor de las muertes. Entonces el concepto de crucifixión para Jesús, lo que él sufrió, fue rechazo, menosprecio y burla. Todas esas horas que duró antes de que sea crucificado, desde que lo juzgaron, lo golpearon, etcétera, hasta la hora de que lo clavaron en la cruz, fue rechazado, fue abandonado por todos. Sus discípulos lo abandonaron, le dieron la espalda, fue traicionado. Los judíos le dieron la espalda cuando le dijo Pilato: ¿a quién quieren que yo deje libre? ¿A Jesús, que no ha hecho nada malo? ¿A Jesús que ha sido un buen hombre? ¿O a este bandido, a este asesino de Barrabás? Y ellos dijeron: a Barrabás, suelta a Barrabás. Y Pilato dice: ¿pero por qué? Si ese hombre, o sea Jesús, él no hizo nada malo, él no ha cometido ningún delito. Y dijeron: suelta a Barrabás, suelta a Barrabás. Y entonces él les dijo: bueno, ¿y qué quieren que haga con Jesús? Y dijeron: crucifícalo, crucifícalo. Jesús fue rechazado, fue menospreciado. Se burlaron de él, escupieron el rostro. Fueron horas humillantes para Jesús. Por eso Filipenses dice: se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. En la cruz, además de ser rechazado, menospreciado y ser objeto de burla, Jesús sufrió gran agonía y dolores. El versículo 3 dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra dolores quiere decir angustia o aflicción. Él sufrió angustia, mucha angustia, ¿no? Él sufrió aflicción. Fueron horas interminables de un dolor continuo. Todo su cuerpo estaba lastimado, todo sus sienes perforadas por la corona de espinas, su rostro golpeado, sangrando, sus manos, sus pies, su espalda toda lastimada por el látigo. Bueno, cada parte de su cuerpo era un dolor inmenso, era un dolor intenso. No había ninguna parte de su cuerpo que él pudiera sentir alivio, ¿sí? Aún quizá para respirar era un dolor, era un sufrimiento. Él sufrió angustia y aflicción. Cuando dice que fue experimentado en quebrantos, habla de un sufrimiento causado por enfermedades malignas y crónicas. Cuando una persona tiene una enfermedad incurable, sufre mucho. Como pastor, yo he estado con personas que tienen enfermedades muy, muy graves, crónicas, y la persona sufre tanto. Incluso algunos de ellos me han dicho: pastor, ya no quiero vivir, ya mejor quiero que Dios me lleve, ya no aguanto, es mucho el sufrimiento, es mucho el dolor, ya no tengo descanso, ya no tengo paz, todo el día, toda la noche estoy sufriendo. Bueno, esa fue la condición de Jesús. Él fue quebrantado, el dolor era intenso, la angustia, sí, era interminable. No había un momento de tranquilidad, no había un momento de reposo, de descanso. Fueron horas, minutos continuos de dolor y sufrimiento intenso. Dice el versículo 5, fue herido, fue molido. Son dos palabras que usa. La palabra herido es algo que se perfora, ¿no? Como cuando los clavos que perforaron sus manos, atravesaron sus pies, y cuando esos clavos penetraron iban rompiendo piel, músculo,
nervios, ligamentos, arterias o venas, lo que hubiera en su camino. Fue algo espantoso, un dolor terrible cuando los clavos fueron rasgando, fueron rompiendo, fueron desgarrando las manos, los pies de Jesús. También esa palabra herir es como cuando meten una cuña para abrir. Ya ves, cuando quieren abrir una madera, le meten una cuña y empiezan a golpear, y esa cuña va entrando y va expandiendo y va abriendo, va rompiendo. Entonces su espalda, había heridas terribles en su espalda, la piel desgarrada, los músculos cortados, las arterias, las venas de la espalda sangrando de una manera terrible, quizás hasta los huesos de las costillas se le veían en la parte de la espalda. Era una cosa tan horrible, tan altísimo sufrimiento que él pasó. Cuando dice que fue molido, habla de algo emocional. Sus derechos humanos fueron violados literalmente, porque cuando le hicieron el juicio que le hicieron los gobernantes judíos fue injusto, porque si usted lee la historia, ellos le pagaron a testigos falsos. Las acusaciones que le hicieron a Jesús en el juicio de los judíos fue un fraude. Violaron sus derechos humanos. Después, cuando lo llevaron ante Pilato, él al preguntarle, se dio cuenta que él no había hecho nada malo. Pilato fue consciente, y eso que Pilato era un romano, ¿verdad? Y él, aún siendo un romano, él dice: este hombre es inocente. Ese hombre no ha hecho nada malo, este hombre realmente no hay por qué castigarlo, no hay por qué. Pero el pueblo empezó a gritar que querían que soltara a Barrabás y que crucificara a Jesús. Y él, en un acto tratando de librar su conciencia, él se lavó las manos como diciendo: bueno, no es mi culpa, ¿verdad? Si lo van a crucificar, yo no tengo nada que ver, pero eso no lo exime a él. Por eso, hasta el día de hoy, cuando alguien quiere hacer a un lado su responsabilidad, dice: te estás lavando la mano como Pilato, ¿no? Pero los derechos humanos de Jesús fueron violados. Pilato sabía como autoridad que era inocente, y a pesar de eso permitió, le hizo caso a la multitud y dio orden que lo crucificaran. Así que él fue herido y molido. Dice el versículo 8: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa palabra herido es diferente de la otra palabra. La palabra, cuando le dije herido en el versículo 8, es algo que se perfora, ¿no? Cuando entraron los clavos y rompieron y perforaron, o la cuña que entra. Pero esta palabra herido en el versículo 8 dice literalmente fue azotado. Y ahí está hablando específicamente de las heridas que le causó el látigo romano. Ya hemos hablado del látigo romano, el látigo de 7 puntas, que terminaba en 7 puntas, y en cada punta tenía atado un pedazo de metal o un pedazo de hueso. El objetivo de ese látigo de puntas era cortar, que cuando golpeaba el metal o el hueso se clavaba dentro, se incrustaba dentro de la piel y el músculo, y cuando lo jalaban, como que una garra, ¿no? Como que rompía, cortaba por dentro, cortaba la piel, cortaba los músculos, y como eran heridas profundas, porque los golpes eran con todo, ¿verdad? Cuando el verdugo se impulsaba para lanzar el latigazo, era un golpe brutal, y obviamente cuando jalaba, rasgaba, cortaba, rompía, y entonces fue herido, fue azotado. Dice que le dieron 39 latigazos, pero si cada latigazo se multiplica por 7, porque eran 7 puntas, entonces ya se pueden dar una idea de cómo quedó el cuerpo de Jesús.
de la agonía, del dolor insoportable, del dolor inhumano que él pasó cuando lo golpearon con el látigo romano. El versículo 10 dice que Jehová lo quiso quebrantar, sujetándolo a padecimiento. La palabra quebrantar es quebrarlo, como cuando agarras un pedazo de rama y ¡trac!, la partes en dos, ¿verdad? O en tres o en cuatro. Quebrar o aplastar. Quizás la imagen de aplastar es cuando agarras una lata de aluminio, de esas de las bebidas, y la pones en el suelo y con tu pie le haces ¡ra! Y esa aplastar de ese tamaño la lata y de pronto queda así, ¿no? Como ¡pa! Lo comprimen de una manera violenta. Aplastar, desmenuzar. O sea, esa palabra quebrantarlo es una palabra muy fuerte. No es solo un golpe, no es solo un momento de dolor, sino él literalmente fue aplastado, fue desmenuzado, fue una masacre, esa sería como la palabra. Fue una masacre lo que hicieron con ellos. Fue algo totalmente inhumano, terrible. Porque recuerden que crucificaron a 3 personas, pero a los otros 2 solo los crucificaron. O sea, a los otros 2, que eran malhechores, esos sí eran bandidos, solo los crucificaron. A ellos no lo golpearon, no le pusieron corona de espinas, a ellos no los escupieron, no les arrancaron su barba, a ellos no los golpearon con el látigo, no. Pero en el caso de Jesús, se ensañaron de una manera atroz con él. O sea, llevaron el castigo a su máxima expresión. Fue algo verdaderamente horrible, horripilante lo que le hicieron a Jesús. Y la palabra sujetándolo a padecimiento es ser atormentado hasta quedar sin fuerzas, débil, exhausto. Cuando Jesús lo obligaron a cargar la cruz. Y bueno, nosotros vemos las cruces en las iglesias muy bonitas y todo, pero la cruz era una cosa, un instrumento de tormento, no era un adorno. La cruz era de una madera pesada. Hay árboles de madera pesada. Hace unos días cortaron un árbol allá en mi terreno y cortaron trozos grandes y queríamos cargar los trozos y no podíamos. Era un peso tremendo. O sea, si tú has cargado esa madera dura que le llaman, es un peso tremendo. Entonces imagínense Jesús cuando le echaron encima esa cruz. No sé cuántos kilos pesaría esa cruz sobre su espalda y con las heridas, con toda la piel desgarrada, con los músculos cortados, con la sangre chorreando por su espalda y encima andar cargando la cruz. Por eso él se caía, o sea, como dice esa palabra, que él fue sujeto a padecimiento, él fue atormentado hasta quedar sin fuerza, hasta quedar exhausto. O sea, llegó un momento, la primera vez cayó y cuando el soldado lo golpeaba y todo, él como podía se paraba y fue algo terrible, ¿no? De levantarse con la cruz y seguir arrastrando cada paso que daba, era un dolor indescriptible. Llegó un momento cuando él ya no pudo más, ya aunque le pegaran, aunque lo golpearan en el suelo, ya no tenía fuerzas, estaba tan débil. Todas sus fuerzas se habían ido a causa del sufrimiento. Fue cuando llamaron a José de Arimatea, cuando el mismo soldado vio que era imposible, aunque le siguiera pegando, aunque lo siguiera golpeando, ya no tenía fuerzas, ya estaba totalmente exhausto. Ya fue que llamaron a José de Arimatea que José lo ayudara a cargar la cruz para llegar hasta el Gólgota. Entonces él sufrió continuamente. No hubo ningún momento de paz ni de descanso. Todas esas horas, desde la noche anterior hasta las 3 de la tarde del siguiente día, fue dolor, angustia, fue
un tormento continuo lo que Él sufrió. El versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. La palabra aflicción es un sufrimiento terrible, terrible. Fueron horas de sufrimiento atroz. ¿Verdad que por más que quisiéramos no podemos experimentar lo que Él vivió ahí? El dolor, el sufrimiento, la angustia, la aflicción de su alma fue algo impresionante. Fue un precio tan alto que pagó por nosotros. Es importante que entendamos eso. Yo sé que a veces es como crudo, como muy crudo escuchar esto, o sobre todo cuando uno lo ve en las imágenes de la película. A mí luego me hace llorar cuando veo esas imágenes. Es algo, nada más de ver y de oír, mi alma se conmueve, ¿no? De pensar todo el dolor y el sufrimiento que el Salvador vivió por nosotros en la cruz. Sufrió por nosotros. En la cruz Jesús pagó un precio muy alto por nuestra salvación. Recuerda eso. La salvación que tenemos costó mucho, 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 mucho. No costó ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Costó dolor, sufrimiento, angustia, tormento, aflicción, rechazo, desprecio, burla, humillación. Fue algo terrible. El precio fue muy alto que Jesús pagó para salvarnos. Pero lo segundo que quiero destacar es que en la cruz Jesús cargó con todos nuestros pecados, nuestras maldades y rebeliones. ¿Por qué sufrió tanto Jesús? Porque Él cargó con nuestros pecados. Dice el versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. La palabra enfermedad no solo se refiere a enfermedades físicas. La traducción de enfermedad es miserias, calamidades. Hay miserias. Eso tiene que ver con cuestiones del alma. El sentir, dice, me siento miserable, o sea, siento que no valgo nada, siento que todo me sale mal, siento que no soy capaz, siento que estoy fracasado, siento que todo está en mi contra. O sea, las calamidades que le pasa a la gente, ¿no? Las enfermedades, las deudas, los divorcios, tantas calamidades que hay en esta tierra. Bueno, dice que Él llevó todo eso, todo lo que la humanidad sufre, todas las calamidades, todas las miserias de la raza humana, Él lo llevó, Él lo cargó, Él lo puso sobre sí. La palabra enfermedad entonces es miserias y calamidades. Y dice, sufrió nuestros dolores. Y ahí en esa palabra dolor sí se refiere a dolencias causadas por la enfermedad o el sufrimiento que produce una enfermedad. Y como les dije hace unos minutos también, cuando una persona tiene una enfermedad, es un sufrimiento atroz. Yo el año pasado padecí una enfermedad de los nervios y no, eso fue horrible, la verdad. Yo pasé unas 10 noches sin poder dormir por el dolor. Era un dolor terrible. Yo me sentaba porque mi familia decía, come. Y yo me forzaba y me sentaba a la mesa. Aún sentarme para mí era un dolor, no se imaginan. Y metía el alimento en mi boca y mientras quiero masticar, siento dolor, siento el dolor recorriendo mi cuerpo. Y no podía comer, no podía estar acostado, no podía estar sentado. Era una cosa espantosa, ¿no? Entonces, cuando habla de las dolencias causadas por las enfermedades, pues yo entiendo un poquito, no a la dimensión que sufrió Jesús fue mucho más de lo que yo sentí, obviamente, pero puedo entender eso, ¿no? Que llegaba la noche y yo decía, ya quiero que amanezca, porque no podía dormir.
quiero que amanezca. Llegaba el día y no me siento bien, quiero que anochezca. Y bueno, como dice la Biblia, me daba igual el día que la noche. No hallaba yo descanso, no hallaba yo paz, no tenía yo consuelo de ninguna manera. Entonces la enfermedad causa sufrimiento, sufrimiento físico, sufrimiento emocional. La enfermedad es una plaga que atormenta. Hay mucha gente enferma que está gimiendo, que está sufriendo, que está padeciendo continuamente. Y dice la Biblia que Él llevó todo ese dolor a causa de la enfermedad, todas las miserias de la raza humana, todas las calamidades de la raza humana. Él lo puso sobre sí, Él lo cargó en la cruz. Dice por su llaga, versículo 5, por su llaga somos nosotros curados. Y esas heridas que le causó el látigo, esa sangre que brotó de esas heridas, de su espalda, de su cuerpo, esa sangre nos da, es la medicina, es la que nos restaura nuestra alma, el dolor de nuestra alma, restaura la salud de nuestro cuerpo. Yo recuerdo la primera noche, después de varias noches sin poder dormir, que pude dormir de un tirón. Yo recuerdo que me traté de recostar un momento, pues no podía estar más de 10 minutos acostado. Me acosté y me dormí. Y de pronto cuando abrí los ojos vi en la ventana la luz del día. Y yo dije, ya amaneció. O sea, ya amaneció, pude dormir, pude descansar. O sea, no sentí ningún dolor, no fui atormentado por el dolor. Fue para mí como querer gritar de alegría por ese hecho. Y ya pude dormir, ya pude descansar. Gloria a Dios, ya. No, entonces, qué alivio sentí en mi corazón cuando pude descansar. Pude tener un sueño tranquilo por causa de las heridas de su espalda, las heridas que causó el látigo romano. Podemos tener sanidad del dolor, sea emocional o sea por causa de enfermedades físicas. Entonces Él cargó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores del alma. Y al cargarlos a través de sus heridas, Él nos ofrece una cura. Podemos vivir sin dolor, podemos vivir en paz. No tenemos que seguir cargando las miserias, las calamidades y el sufrimiento a causa del pecado. El versículo 6 dice, Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La primera cosa que Él cargó en la cruz fue nuestras enfermedades y nuestros dolores. La segunda cosa que Él cargó en la cruz fue el pecado de todos nosotros. En Romanos 6:23 dice así, porque la paga del pecado es la muerte. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, la ley de Dios demanda que el que peca muera. Esa es una ley de Dios. La ley de Dios dice, si alguien peca, si alguien viola la ley de Dios, esa persona está condenado al castigo, a la muerte. No hay manera de que salga libre, no hay manera de que sea declarado inocente. La ley de Dios, que no se puede violar, no se puede cambiar, demanda que el pecador muera. Para cumplir la justicia de Dios, para que Dios cumpla con esa ley, Jesús llevó sobre sí el pecado de toda la humanidad. Jesús vio que estábamos llenos de pecado, de delitos, de transgresiones. Y Él tomó toda esa inmundicia de pecado y lo puso sobre sí. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Porque Dios fue el que castigó a Jesús. Cuando Dios castigó a Jesús es porque vio sobre Jesús todo el pecado de la humanidad. Y como la paga del pecado es muerte, entonces dijo Dios, Él merece el castigo, Él merece la condenación, Él merece el sufrimiento, Él merece ser azotado, Él merece ser atormentado por causa del pecado. En Romanos 3:25 dice así, quiero que lo escuchen, la Nueva Traducción Viviente. Escúchenlo, por favor. Pues Dios ofreció a Jesús
como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. ¡Wow! Dios ofreció a Jesús como el sacrificio, porque recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios nos ama, aunque somos pecadores, Dios nos ama. Pero Dios sabe que el pecado merece castigo. Entonces dice Dios, yo quiero salvar a la humanidad. Yo no quiero destruir a la humanidad con la condenación, pero a la vez la ley exige que yo cumpla el castigo. Entonces Dios ofreció a su Hijo en nuestro lugar. Y el pecado de la humanidad fue cargado sobre Jesús. Y Dios descargó su ira. Dios descargó su justicia, su castigo sobre Jesús allá en la cruz. Cargar, esa palabra que Jehová cargó en él, cargar significa arremeter con ira contra alguien para castigarlo por lo malo que ha hecho. O sea, cuando Dios vio todo el pecado de la humanidad sobre Jesús, Él entonces dijo, mereces el castigo, mereces sufrir la paga del pecado. Y entonces descargó su ira sobre su Hijo amado. Cargar es que la ira de Dios cayó sobre Jesús, porque Él voluntariamente cargó sobre sí nuestros pecados. Entonces no solo llevó nuestras enfermedades y dolores, sino también cargó el pecado de nosotros en la cruz. Pero también el versículo 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aquí hay otra palabra clave, expiación. Según el diccionario bíblico dice, expiación, eliminar, es decir, borrar o limpiar el pecado a través de un tercero, ¿sí? Borrar o limpiar el pecado a través de un tercero. O sea, que alguien pecó y que él merece el castigo, merece la muerte, merece el tormento, pero para expiar el pecado hay un tercero. O sea, en el Antiguo Testamento era un animal inocente. ¿Se acuerdan? Ya lo estudiamos la vez pasada, que el pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal, confesaba sus pecados y después al animal le degollaban, le cortaban la yugular y derramaba su sangre por el pecado. Y era expiado el pecado, ¿sí? En el Antiguo Testamento era el sacrificio de animales inocentes, pero en el Nuevo Testamento la expiación, o sea, para borrar o limpiar el pecado que estaba en el hombre, es a través del sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios. Eso está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, Nueva Traducción Viviente. Dice, hablando de Jesús, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, Él expió el pecado de la humanidad. Él ocupó el lugar que tú y yo merecíamos. El castigo que a ti y a mí nos tocaba, Él lo sufrió en la cruz. En la cruz Él expió nuestros pecados. Nuestros pecados fueron pagados. La paga del pecado, que era la muerte, era el castigo, Él lo pagó. Por eso, una de las 7 palabras que Él dijo en la cruz fue consumado es, que es la palabra griega tetelestai, que quiere decir la deuda ha sido pagada. La deuda del pecado ha sido pagada. Así que en la cruz Jesús expió nuestros pecados. Y el versículo 11 dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Y ahí hay otra palabra clave, otro beneficio, la palabra justificar. ¿Qué quiere decir la palabra justificar? Absolver o declarar inocente a alguien. Es cuando el juez da su veredicto. Es cuando el juez
va a dar una sentencia, sea de culpa o de inocencia. Y entonces el juez dice, declaro al acusado inocente, no tiene culpa, no tiene delito, es libre, puede irse a su casa, no hay nada en su contra. Romanos capítulo 3, 24 y 25 dice así: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Gratuitamente nos hace justos por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Cómo es eso de la justificación? Recuerde que en la cruz Jesús cargó nuestros pecados, Él expió nuestros pecados, ¿no? Él, al derramar su sangre, borró. Entonces, cuando Dios nos ve ahora, por eso en la tercera confesión de la sangre, habla de la justificación. Y en la justificación dice: por la sangre de Jesús soy justificado. Y dice así: cuando Dios me ve como si nunca hubiera pecado. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Porque como toda mi maldad y mi pecado la cargaron sobre Jesús y Jesús pagó el castigo que yo merecía, entonces cuando Dios me mira justo, que no he cometido pecado. Ahora, no es que yo no haya cometido pecado, pero en la cruz Jesús ocupó mi lugar. Jesús pagó por todos mis pecados y su sangre pagó el precio para mi redención. Así que ahora soy justificado. Puedo acercarme a Dios con confianza. Puedo ahora... Dios me mira con ojos de amor, de misericordia. Dios me acepta a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Segundo a los Corintios 5:21 dice así, Nueva Traducción Viviente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Wow, entonces ahora yo puedo entrar, por eso dice, abrió un camino, acércate al trono de la gracia. O sea, ya no tengas temor. Cuando te presentas delante de Dios a través de la sangre de Jesús, Dios te mira como si nunca hubieras pecado. Dios se mira con la perfección de Cristo, la justicia de Cristo. Y eso es algo gratuito para todo aquel que pone su fe, su esperanza, su confianza en Jesús. Al ser justificados, cuando creemos en Cristo, ya no hay ninguna condenación. Somos aceptados por Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Cuando nos presentamos delante de Dios, Dios ya no nos ve como pecadores, sino nos ve con la justicia. Hijo, pasa, hijo. Amado hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Amado hijo, tienes acceso, tienes libre acceso a mi trono, tienes libre acceso a mi presencia. Hay paz, ya Dios no está enojado conmigo, ya no hay ira, ya no hay juicio en su corazón, sino solamente hay amor, hay favor, hay gracia a través de que hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Entonces, mire todos los beneficios que Jesús conquistó cuando sufrió en la cruz. Primero, llevó mi enfermedad y mi dolor, cargó mis enfermedades y dolores. Yo puedo ser sanado, tanto emocional como físicamente. Jehová cargó mi pecado en él. Y ahora mis pecados han sido perdonados. Fueron expiados mis pecados, ¿sí? El castigo que a mí me correspondía, Él lo sufrió. Y ahora
yo ya no tengo pecado. Y el versículo 11 dice, en el cuarto es que fuimos justificados. La justicia de Cristo nos es atribuida a nosotros. Ahora tenemos libre acceso al Padre. Somos aceptos en el amado, dice Efesios capítulo 1. Qué tremendo es eso, qué maravilloso es eso. Qué inmensidad de beneficios tuvo la muerte de Jesús en la cruz. Él pagó un precio muy alto para que nosotros pudiéramos ser justificados, perdonados, limpiados, santificados, sanados, prosperados. Por eso dice Pablo, gracias a Dios por su don inefable, gracias a Dios que mandó a Jesús a morir en mi lugar. Para terminar, quiero hacer algunas preguntas. La primera es, ¿podemos entender el precio tan grande que pagó Jesús por nosotros los pecadores? ¿Somos conscientes de todo lo que sufrió, de todo el tormento que vivió el Salvador, de cuánto le costó nuestra salvación? ¿Somos conscientes de eso? Recuerden lo que dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La segunda pregunta es, ¿podemos valorar los inmensos beneficios que Él conquistó mediante su muerte en la cruz? Puedes valorar que eres perdonado, que eres justificado, que eres santificado, que eres redimido, que eres sanado, que eres acepto delante de Dios. Puedes valorar eso. Es un privilegio tan grande, inmenso. Somos hijos amados, aceptados. Tenemos el favor de Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Y por último, una pregunta que quizá es la más importante de las tres. ¿Has creído, has recibido mediante la fe a Jesús como tu Salvador y Señor? Porque ese es el acceso. Yo tengo que creer que su muerte en la cruz me perdona, me justifica, me limpia, me salva, me prospera, me sana. Y es a través de depositar mi fe en Él, como todos esos beneficios llegan a ser mi herencia, llegan a ser un regalo maravilloso que Dios me da. Así que esa es parte porque aún hay mucho que pudiéramos hablar, son temas tan inmensos, tan asombrosos, que tardaríamos muchísimo para explicarlos todo el contenido, pero creo que tenemos una idea más clara y que cada uno de nosotros podamos valorar, podamos apreciar, podamos cuidar la salvación tan grande que hemos recibido. Y si alguien aún no lo ha hecho, pues hoy es día para que entregue su vida, para que ponga su fe en Jesús, que pueda aceptar su sacrificio en la cruz y pueda confesarlo como su Salvador y su Señor. Oremos. Padre, cuán grandioso es la muestra de tu amor al enviar a Jesús, tu único Hijo, perfecto, santo, puro, sin mancha, a tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros no teníamos esperanza, estábamos perdidos, merecíamos el castigo. No había para nosotros salvación, pero Jesús ocupó nuestro lugar. Él cargó sobre sí nuestros pecados, Él cargó sobre sí nuestras enfermedades y dolencias. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y a través de su sangre somos perdonados, somos limpiados, somos justificados, somos santificados. A través de su sangre tenemos la sanidad, tenemos la prosperidad. A través de su sangre tenemos acceso al trono de la gracia. Somos aceptos ante Dios
por el sacrificio de Jesús. Señor, ayúdanos a valorar esta salvación tan grande. Quita, Señor, toda apatía del corazón y que podamos vivir cada día agradecidos por la salvación tan grande que hemos recibido. Tú nos los ofreces gratuitamente por fe, pero nosotros tenemos que cuidar esa salvación tan grande. Señor, gracias. Gracias por ocupar mi lugar. Gracias por sufrir el castigo que a mí me correspondía. Gracias por pagar el precio tan alto que fue el perdón para que mis pecados sean perdonados. Te agradezco y te rindo mi vida. Te entrego mi corazón. Solo a ti te adoraré. Solo a ti te serviré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que hay que prepararse para dar una enseñanza que pueda llegar al corazón. No estoy pensando solo en los nuevos, claro, los nuevos, pero también de los demás de la célula. Como dije al principio, a veces no entendemos la dimensión del dolor tan grande, del precio tan grande que Jesús pagó. Que el Espíritu Santo les use a ustedes y a sus equipos de trabajo para compartir el mensaje, el Evangelio de una manera clara, de una manera ungida, que llegue al corazón de todos los que lleguen a la célula. Entonces, listos para esta semana de evangelismo, listos para compartir las buenas noticias con aquellos que no lo conocen. También les recuerdo que este fin de semana tenemos encuentro de varones, tenemos 40 varones inscritos entre casados y solteros. Es un buen grupo, gracias a Dios. El viernes a las 4 de la tarde deben de estar aquí en la iglesia con todo su hamaca, con todos sus artículos personales, ropa, Biblia, para que a las 5 de la tarde el autobús saldrá para Jampolola. Así que les esperamos. Vean que sus discípulos que están inscritos puedan estar aquí puntuales. Si alguno por cuestión de trabajo no puede venir a las 4 o a las 5, pues coordínense con ellos para que cuando salgan de su trabajo puedan ir a Jampolol, puedan integrarse ahí. Esfuércese porque todos ellos puedan recibir este encuentro con Jesús. Muy bien, y recuerde que a las 6 de la tarde del sábado esperamos estar aquí para el recibimiento para los varones. Les recuerdo a las mujeres que el sábado es la preconvención y se va a poner bueno. Vienen delegaciones de Ciudad del Carmen, vienen delegaciones de Champotón, vienen delegaciones de Mérida, vienen delegaciones de Cancún, ¿verdad? Su contento porque vienen mis 3 hermanas, viene mi mamá. Hace muchos años que mi mamá no podía venir y ella va a estar ese día. Entonces, bueno, va a ser una fiesta para las mujeres, así que mujeres, no se lo puede perder, no se puede perder esa gran bendición que Dios tiene para ustedes este sábado a partir de la mañana. Por favor, todas están invitadas, todas, no falten, es una gran bendición. Y recuerden que el domingo tenemos, en el caso de las mujeres, Universidad de la Vida, 9:30 de la mañana, capacitación destino a las 9 de la mañana, y tenemos un día de sanidad y de milagros el domingo. Invite, si sabe de alguien enfermo, si sabe de alguien que tiene problemas, tiene necesidad, invítelo. Celebramos la resurrección de Jesús. El domingo es domingo de resurrección y creemos que Jesús vive, que Él sigue obrando. Como dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Y el mismo poder que tuvo cuando sanó a los leprosos, cuando resucitó a los muertos, el mismo poder que tiene hoy para aliviar el corazón de las personas. Así que hay culto de sanidades, tanto en la mañana a 11:30 y en la tarde a las 6 de la tarde. Inviten a alguien que necesite escuchar
y recibir la gracia de Dios en su vida. Y recuerdo a los profetas que vamos a tener una reunión en línea este jueves a las 9:30 de la noche como preparativo para el día de sanidad del domingo. No lo estoy haciendo presencial porque nosotros tenemos encuentro y ustedes, las mujeres, tienen preconvención. Entonces lo vamos a hacer en línea. Les vamos a mandar el link para que se enlacen. Solamente les pido un favor. Recuerden que nuestra capacidad es solo para 100 personas y hay más de 100 profetas. Le pido que si en la casa hay 2 o 3 profetas, todos ocupen un solo dispositivo para que podamos cobijar a la mayoría. Jueves 9:30 de la noche. Dios les bendiga. Le mando un abrazo y que Dios les use con poder para predicar el evangelio de salvación. Bendiciones.